El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México, a unos 66 kilómetros de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, sufrió una explosión que dejó 11 trabajadores muertos. La mañana del 20 de abril de 2010 comenzó como cualquier otra en el Golfo de México. El mar estaba relativamente tranquilo, el cielo despejado. Nada en la superficie sugería que ese día terminaría convirtiéndose en uno de los mayores desastres industriales de la historia. En la distancia, la plataforma Deepwater Horizon flotaba como una ciudad metálica perfectamente organizada, luces encendidas, sistemas en funcionamiento, turnos que se relevaban con precisión. Era una escena de normalidad absoluta, y eso, precisamente eso, es lo que la hace inquietante. Deepwater Horizon no era una estructura improvisada ni experimental, era una de las plataformas de perforación en aguas profundas más avanzadas jamás construidas. Propiedad de Transocean, alquilada por British Petroleum, operada por cientos de personas altamente capacitadas. Ingenieros, técnicos, supervisores, especialistas en seguridad, personas que confiaban en el sistema porque el sistema había funcionado antes, muchas veces, durante años. La confianza no se construye en un día, se construye con repetición, y la repetición en entornos complejos puede volverse peligrosa. El pozo que se estaba perforando se llamaba Macondo, un nombre técnico, frío, como casi todo en la industria. Macondo se encontraba a más de 1500 metros bajo la superficie del mar, una profundidad extrema, un entorno donde cada decisión debía ser precisa. La perforación en aguas profundas no admite improvisaciones, cada paso está regulado, cada procedimiento tiene un motivo. Pero también es una actividad extraordinariamente costosa. Cada día de operación implicaba millones de dólares, cada retraso, una presión silenciosa que no aparecía en los manuales, pero que todos conocían. Macondo no había sido un pozo fácil. Desde el inicio presentó complicaciones técnicas, problemas de estabilidad, retrasos acumulados. El proyecto ya llevaba semanas fuera de calendario y cada semana adicional aumentaba la tensión. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. El mensaje estaba implícito. Había que terminar. En sistemas complejos, la presión rara vez se manifiesta como una orden directa, se manifiesta como una expectativa de eficiencia, de cumplimiento, de no ser quien frene el avance. Y cuando esa expectativa se instala, empieza a moldear decisiones pequeñas, decisiones que por sí solas parecen razonables, pero que juntas pueden cambiarlo todo. En los días previos al 20 de abril, la perforación había alcanzado su profundidad final. El siguiente paso era asegurar el pozo para permitir su futura explotación. Ese proceso implicaba sellar el pozo con cemento. El cemento era una barrera imprescindible, la última defensa entre los hidrocarburos y la superficie. El trabajo fue realizado por Halliburton, una empresa con décadas de experiencia en este tipo de operaciones. Nada parecía fuera de lo normal, pero el diseño del cemento no era ideal. Las pruebas previas mostraban señales de inestabilidad, por lo tanto se habían recomendado ensayos adicionales. No se realizaron. No porque alguien quisiera asumir un riesgo extremo, sino porque el sistema consideró que no eran estrictamente necesarios. Esa diferencia es clave. No es lo mismo ignorar un peligro que aceptar un riesgo porque parece manejable. Una vez colocado el cemento, se debía verificar su efectividad. Para eso, existía una prueba fundamental, la prueba de presión negativa. El objetivo era sencillo de explicar: comprobar que el pozo estuviera sellado, confirmar que no hubiera flujo de gas o petróleo hacia arriba. Era una de las últimas oportunidades reales para detectar un problema grave. La prueba comenzó según lo previsto, pero los resultados no fueron claros. Las lecturas de presión no coincidían con lo esperado.
Algunos indicadores sugerían que el pozo estaba sellado, otros que algo no estaba del todo bien. No era una señal de alarma evidente, era una incomodidad técnica. Y las incomodidades técnicas en sistemas bajo presión son fáciles de reinterpretar. En la plataforma se discutieron los resultados, no en una reunión formal y estructurada, sino en conversaciones fragmentadas. Alguien propuso que las lecturas se debían al fluido utilizado. Otro sugirió que el comportamiento era normal en este tipo de prueba. Alguien más pensó que el instrumento podía estar dando valores erróneos. Cada explicación tomada de forma aislada parecía plausible. El problema no era una explicación equivocada, era la suma de explicaciones convenientes. La prueba no fue perfecta, pero fue declarada aceptable. Esa palabra, aceptable, es peligrosa en sistemas de alto riesgo. No significa seguro, significa suficiente para continuar, y continuar era lo que todos esperaban. Con la prueba validada, el equipo avanzó al siguiente paso, reemplazar el lodo de perforación por agua de mar. El lodo era pesado, su función era mantener la presión bajo control. Al retirarlo, el pozo quedaba más expuesto, dependía casi por completo del cemento y de las barreras finales. Era una fase delicada, conocida, estudiada, pero también una fase que se había completado con éxito muchas veces antes. Mientras el lodo era desplazado, comenzaron a aparecer pequeñas señales, cambios en el volumen, flujos que no cuadraban del todo. Nada dramático, nada que encendiera una alarma inmediata. Y ahí reside uno de los mayores peligros de los sistemas complejos. Las señales tempranas rara vez son claras. Las señales llegan como datos ambiguos, como números que no encajan del todo, como sensaciones incómodas. Detectarlas requiere atención, pero detenerse por ellas requiere algo más difícil, disposición a aceptar que el plan puede estar equivocado. En Deepwater Horizon, el sistema no estaba diseñado para premiar esa duda, estaba diseñado para avanzar. No de forma irresponsable, sino de forma eficiente, y la eficiencia, cuando se convierte en objetivo principal, tiende a desplazar a la precaución. Mientras tanto, la vida en la plataforma seguía su curso. Algunos trabajadores se preparaban para terminar su turno, otros pensaban en regresar a casa en los próximos días. Había incluso visitantes a bordo, supervisores que evaluaban el progreso del proyecto. Su presencia añadía una capa más de presión, no explícita, pero real. A más de 1500 metros bajo el mar, algo empezaba a cambiar. El gas comenzaba a moverse, lento, silencioso. Pero en la superficie nadie lo sabía aún con certeza. En ese momento, Deepwater Horizon no era una plataforma en crisis, era una plataforma que funcionaba. Y esa es la parte más difícil de aceptar. El desastre no comenzó con caos, comenzó con normalidad. Mientras el lodo de perforación era desplazado por agua de mar, el pozo Macondo empezó a comportarse de una forma que ya no encajaba del todo con los modelos previstos. No era un cambio brusco, no era un evento evidente, era una desviación sutil. Los sistemas mostraban incrementos de volumen que no coincidían con lo esperado. La presión no descendía como debía. Había datos que exigían atención. Pero la atención en sistemas complejos no es automática, debe ganarse. En la sala de control, los operadores revisaban pantallas, indicadores y gráficos. La información estaba ahí. El desafío no era verla, sino interpretarla. Algunos datos sugerían que el pozo estaba recibiendo flujo desde el fondo. Otros parecían normales. El sistema no gritaba peligro. Y cuando no hay una señal clara, la mente busca coherencia. Busca una explicación que permita seguir adelante. Las conversaciones técnicas continuaron, se intercambiaron hipótesis, se descartaron escenarios más graves. La posibilidad de un kick, una entrada de gas o petróleo al pozo, existía en teoría, pero aceptarla implicaba detener la operación, revisar todo el proceso y asumir más retrasos. Y el retraso no era solo un problema técnico, era un problema económico, organizacional, reputacional.
En ese contexto, la interpretación de los datos empezó a inclinarse en una sola dirección, la dirección que permitía avanzar. No fue una decisión explícita, fue una deriva. Una deriva construida por pequeñas decisiones, cada una aparentemente razonable. A medida que el lodo era retirado, el equilibrio del pozo se volvía cada vez más frágil. El peso que mantenía controlada la presión interna desaparecía. Ahora, la contención dependía casi por completo del cemento, ese mismo cemento cuya estabilidad había sido cuestionada días antes. Pero esa información ya no estaba en el centro de la conversación, había quedado atrás, absorbida por la rutina. En sistemas de alta complejidad, el tiempo es un factor crítico. Cuanto más avanza un proceso, más difícil se vuelve detenerlo. No porque sea técnicamente imposible, sino porque psicológicamente cuesta más admitir que se debe volver atrás. En algún punto de esa secuencia, el gas comenzó a desplazarse con mayor velocidad. Desde el fondo del pozo subía por la tubería, empujado por una diferencia enorme de presión. El gas no avisa, no hace ruido, no se ve. Solo aparece cuando ya está donde no debería estar. En la plataforma, las primeras señales claras llegaron tarde. El sistema empezó a registrar anomalías más evidentes. El flujo aumentó de forma inesperada. Los volúmenes ya no podían explicarse con facilidad. Algunos operadores comenzaron a inquietarse, pero la inquietud no siempre se traduce en acción inmediata. Cuando finalmente se reconoció que algo no iba bien, se intentó cerrar el pozo, activar barreras, restablecer el control. Pero el gas ya había avanzado demasiado. Había entrado en la tubería ascendente, había ganado velocidad, el margen de maniobra se había reducido casi a cero. Al llegar a la plataforma, el gas se expandió violentamente, desplazó el aire, se acumuló en zonas cerradas. Los motores, diseñados para aspirar aire, comenzaron a aspirar gas. Los sistemas eléctricos fallaron, los controles dejaron de responder de forma coherente. La plataforma empezó a perder estabilidad operativa. Lo que siguió ocurrió en segundos. No hubo tiempo para análisis, no hubo espacio para decisiones estratégicas. La primera explosión sacudió Deepwater Horizon con una fuerza brutal. El fuego recorrió la estructura, el ruido fue ensordecedor. Algunos pensaron que había sido un accidente localizado, pero la segunda explosión disipó cualquier duda. La plataforma estaba fuera de control. Las llamas se propagaron rápidamente, el humo dificultaba la visibilidad, el calor hacía imposible permanecer en ciertas zonas. Los sistemas de emergencia entraron en acción, pero no todos funcionaron como se esperaba. Algunos estaban dañados. Otros no estaban preparados para ese escenario exacto. 11 personas no lograron escapar. No murieron por una sola decisión. Murieron porque cuando el sistema falló ya no quedaban barreras efectivas. Cada capa de seguridad que debía protegerlas había sido debilitada antes. Mientras algunos trabajadores lograban evacuar, la plataforma ardía como una antorcha en medio del mar. El fuego era visible a kilómetros de distancia. Horas después, Deepwater Horizon seguía en llamas. Días después, la estructura colapsó y se hundió. Pero el desastre no terminó con el hundimiento. En el fondo del océano, el pozo Macondo seguía abierto, sin plataforma, sin control directo. El petróleo comenzó a fluir libremente hacia el mar, barriles y más barriles cada día. Una fuga continua imposible de ocultar. En total se calcula que unos 795 millones de litros fueron derramados en el mar. Lo que había comenzado como un accidente industrial se transformó en una crisis ambiental de escala masiva. El derrame afectó ecosistemas enteros, economías locales, comunidades costeras, pero incluso en ese momento la pregunta central seguía sin respuesta. ¿Cómo fue posible que el sistema llegara hasta ahí? La respuesta no estaba en el instante de la explosión, estaba en todo lo que ocurrió antes. En las decisiones pequeñas, en las señales ignoradas, en la presión constante por avanzar. Deepwater Horizon no colapsó cuando apareció la primera anomalía. Colapsó cuando ya no existía una forma segura de detenerse. Ese es el verdadero punto de no retorno.
Cuando el fuego finalmente se extinguió, la plataforma desapareció bajo el mar. Comenzó una etapa distinta del desastre. Una etapa más lenta, menos visible, pero igual de determinante. La etapa de entender qué había pasado. Mientras el petróleo seguía fluyendo desde el fondo del océano, equipos técnicos, autoridades y comisiones independientes iniciaron una reconstrucción minuciosa de los hechos. No para encontrar un culpable inmediato, sino para explicar un fallo que parecía imposible en un sistema tan avanzado. Las primeras explicaciones buscaron simplificar un error humano, una falla puntual, una decisión equivocada en un momento crítico. Pero a medida que se analizaban los datos, esa narrativa se volvía insuficiente. El sistema no había fallado de forma repentina, había fallado de forma progresiva. Las investigaciones revelaron que el diseño del cemento utilizado en el Pozo Macondo presentaba problemas desde el inicio. Las pruebas previas mostraban inestabilidad, las simulaciones advertían riesgos. Aún así, el diseño fue aprobado, no porque fuera ideal, sino porque era aceptable dentro del marco operativo existente. Esa palabra vuelve a aparecer, aceptable. También se confirmó que no se realizaron pruebas adicionales recomendadas para verificar la integridad del cemento. Pruebas que habrían requerido tiempo que el proyecto ya no tenía. El sistema priorizó avanzar, no por descuido explícito, sino por coherencia interna. El análisis del preventor de reventones, la última línea de defensa, expuso fallas profundas, componentes dañados, baterías descargadas, limitaciones de diseño frente a escenarios reales de presión extrema. Ese sistema estaba pensado para un accidente posible, no para el accidente que realmente ocurrió. La interpretación de la prueba de presión negativa fue otro punto crítico. Los datos no eran concluyentes, las lecturas eran contradictorias. En lugar de detener el proceso para resolver la incertidumbre, se optó por interpretaciones que permitían continuar. No fue una decisión aislada, fue una consecuencia lógica de un sistema que penalizaba la detención. Las investigaciones también pusieron el foco en la fragmentación de responsabilidades. British Petroleum, Transocean y Halliburton compartían tareas críticas, pero ninguna tenía una visión completa del riesgo total. Cada empresa operaba dentro de su propio marco, cada una cumplía con su parte, y sin embargo, el conjunto era frágil. Cuando la responsabilidad se distribuye de ese modo, el riesgo se diluye, y cuando el riesgo se diluye, nadie siente plenamente el peso de detener la operación. Deepwater Horizon dejó en evidencia una cultura organizacional profundamente arraigada. Una cultura donde la eficiencia operativa tenía más peso que la incertidumbre técnica, donde las señales débiles eran tratadas como ruido, donde la experiencia previa generaba una falsa sensación de control. La experiencia es una herramienta poderosa, pero también puede convertirse en una trampa. Cuando algo ha funcionado muchas veces, se asume que seguirá funcionando. Esa suposición en sistemas complejos es peligrosa. Las consecuencias humanas fueron irreversibles. 11 personas murieron esa noche, no por una explosión inesperada, sino por una cadena de decisiones que redujo progresivamente las barreras de seguridad. Un año y medio después de la explosión, la compañía petrolífera que extraía el crudo de la plataforma, la británica BP, llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense y se declaró culpable de todos los cargos presentados en su contra. Cada una de esas personas confió en que el sistema las protegería, y el sistema no lo hizo. El impacto ambiental fue masivo, ecosistemas dañados, comunidades afectadas, una región entera marcada por un derrame que duró meses. Pero el daño más profundo no fue solo ambiental, fue estructural. Deepwater Horizon obligó a revisar regulaciones, procedimientos y estándares técnicos. Se implementaron cambios, se reforzaron controles, se redefinieron responsabilidades. Pero los cambios técnicos por sí solos no garantizan que el error no se repita, porque el núcleo del problema no era técnico, era sistémico.
Un sistema que convertía la continuidad en virtud, que interpretaba la duda como un obstáculo, que normalizaba el riesgo cuando éste no se manifestaba de forma inmediata. La pregunta que deja Deepwater Horizon no es simplemente ¿qué salió mal? La pregunta es por qué el sistema permitió que tantas advertencias no fueran suficientes para detenerse. En retrospectiva, las señales estaban ahí. No eran claras, no eran evidentes, pero existían. Y eso es lo que hace a este desastre tan inquietante. No fue un evento imprevisible, fue un evento posible que se volvió probable. Los sistemas complejos no colapsan porque alguien los rompa, colapsan porque funcionan exactamente como fueron diseñados para funcionar. Deepwater Horizon no fue una excepción, fue una confirmación. La lección final no se limita a la industria petrolera. Se extiende a cualquier sistema donde la eficiencia, el costo y el tiempo compiten con la seguridad, a la aviación, a la medicina, a la ingeniería, a la gestión de riesgos. Cuando un sistema recompensa avanzar más que detenerse, cuando castiga la duda más que el error, cuando convierte la normalidad en garantía de seguridad, el desastre deja de ser una posibilidad remota. Se convierte en una cuestión de tiempo. Ese es el verdadero error humano detrás de Deepwater Horizon. No una persona, no una decisión aislada, sino un sistema que hizo que seguir adelante pareciera siempre la opción correcta. Hasta que dejó de serlo. Esto fue error humano.